Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos dedicado para estudiar la lección de escuela sabática. Hoy nos toca estudiar la lección correspondiente al martes 1 de agosto, martes 1 de agosto. Y pues esta lección titula La Iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. Y pues como siempre, antes de comenzar vamos a tener una oración para pedir la presencia del Espíritu Santo. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor nos has regalado otro día más, un nuevo día en el que podemos acercarnos a ti, podemos estar ante tu presencia en este momento para estudiar tu palabra, porque queremos que este día comience de como debe ser, que comience con tu presencia, que comience con un momento de intimidad contigo, Señor. Padre bueno, necesitamos para el estudio de tu palabra que en tu misericordia nos regales la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos enseñe todo lo que debemos aprender y sobre todo para que nos capacite para vivirlo. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Dice en Efesios, en el capítulo 3, los versículos 7 al 13, del cual viene hablando del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño entre todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Un pasaje bastante interesante, un pasaje cargado de información y con muchas intenciones, sobre todo, de dejar claro el hecho de cuál es el deseo que tiene Pablo para los efesios y obviamente para nosotros también. Pablo comienza en este pasaje, pues no comienza su carta porque su carta hace rato comenzó, pero en el pasaje que nosotros estamos analizando en este punto, el punto de inicio que hemos escogido, en este punto Pablo vuelve a reafirmar el hecho de que él es un ministro y que es un ministro por la gracia de Cristo Jesús, es decir, que no es algo que él se haya ganado porque era muy bueno, sino que por la misericordia de Dios, por la gracia infinita que él tiene para con nosotros como seres humanos, ha querido que él fuese un ministro de ese misterio, el don de la gracia, ese misterio que había sido escondido desde siglos anteriores, desde los siglos eternos, y que ahora él era llamado a ser un ministro de este evangelio, de este misterio, según el don de la gracia de Dios que había sido dada. Este don, como el evangelio, no es otorgado porque nosotros tengamos algo muy valioso. Pablo recalca el aspecto de que este don
no es algo que nosotros nos ganamos porque seamos muy buenos o porque en nosotros haya algo demasiado valioso, y lo hace haciendo un énfasis, o sea, utiliza una fraseología que deja claro el hecho de que Él es ministro no por bueno, sino por misericordia de Dios, que nosotros estamos ante la presencia de Dios en este momento, que nosotros predicamos la palabra de Dios en este momento, que hemos sido incluidos en la familia de Dios en este momento, no porque seamos buenos, siempre es por la misericordia de Dios. Y esto lo deja claro en el versículo 8 cuando dice que Él es menos que el menor de todos los santos. Es decir, Él dice, yo no soy, no alcanzo a ser ni siquiera como uno de los más pequeños entre los santos. Por ende, significa que no era algo bueno que Él había hecho lo que lo llevó a que Cristo lo eligiera, a que Dios lo eligiera como ministro de ese evangelio. Era solamente y únicamente la misericordia de Dios. Cuando Pablo hace un relato de la comprensión que adquiere de sí mismo, él utiliza una progresión de autoconocimiento, de autocomprensión, que eso se va analizando, se va observando a medida que nosotros miramos de manera cronológica las cartas que Pablo escribió. Por ejemplo, al principio reclama su condición como apóstol designado divinamente. Eso lo hace en Gálatas 1.1. En Gálatas 1.1 él reclama el hecho de que él es apóstol y que es apóstol porque divinamente fue elegido para esa obra. Sin embargo, en una carta posterior, en la primera carta a los Corintios, él dice que es el menor de los apóstoles y como indigno se llama a sí mismo indigno de ser llamado apóstol. Eso está en 1 Corintios 15:9. Ahora, aquí, la siguiente carta, que sería Efesios, en esta se considera menos que el menor de todos los santos. Y finalmente, se describe a sí mismo como el primero o el peor entre todos los pecadores. Como vemos, su autopercepción va, en vez de ir ascendiendo, va adquiriendo una figura, una escalinata en descenso. Y eso va muy en la línea, cabe al dedillo en cuanto a lo que dice la señora Ellen White en El Camino a Cristo, en la página 56, con respecto a nuestra autopercepción cuando nos acercamos cada vez más a Cristo Jesús. Dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Es decir, cuanto más cerca estoy de Dios, cuanto más cerca estoy de Cristo, cuanto más estrecha es mi comunión con Cristo Jesús, mi visión de mí mismo es cada vez más clara y empieza a verse con mayor claridad el contraste entre mi propia imperfección y la perfección sin mácula de Cristo Jesús. Y este contraste hace que nuestra autopercepción tome esta característica en descenso que aparece en las cartas de Pablo. Sin embargo, Pablo sigue hablando y continúa diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los cielos.
Y una pregunta lógica es, ¿quiénes son estas potestades en los cielos? ¿Cómo les anuncia la Iglesia la sabiduría multiforme o multifacética de Dios? La realidad es que Efesios capítulo 3, versículo 10 no nos dice, no nos detalla ni nos explica quiénes son o quiénes estas potencias de los cielos, estas potestades de los cielos. Parece que la mejor interpretación o lo más sano al tratar de identificar quiénes son es identificarlos como los seres maléficos de los que él mismo habla más adelante en el capítulo 6, los versículos 11 y 12, que en este punto sí se les detalla con mayor claridad. Si es así, entonces la composición de la iglesia, que hace que los gentiles y que los judíos sean un solo pueblo, se unifiquen, se convierte en un anuncio que resuena con fuerza, con poder, que resuena y retumba en los oídos de los seres demoníacos y que les dice a estas potestades de los cielos acerca de ese plan divino que Dios ha diseñado para unificar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, bajo un mismo mandato, en Cristo Jesús, bajo una misma cabeza, Cristo Jesús. Él es el centro unificador de todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo. Se les advierte entonces a estas potestades de los cielos, a estos seres maléficos, se les advierte que el plan de Dios está en marcha y que su destrucción, la destrucción de estos seres está completamente garantizada, porque el plan de Dios se ha puesto en marcha y cuando ya se ha puesto en marcha ya no hay vuelta atrás. Y eso ocurre con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Es el punto donde todo el plan empieza a coger forma, ya no en figuras como aparecía en el Antiguo Testamento, sino ya ahora en la realidad. La naturaleza misma que muestra Pablo con respecto a la iglesia como un solo templo, edificado en el fundamento de los apóstoles con Cristo como la principal cabeza del ángulo, y al resto de integrantes del pueblo de Dios como piedras vivas que son edificadas para que formen un solo templo para Cristo Jesús, nos muestra que es una iglesia unificada y que esto señala la derrota final de Satanás. Mis queridos hermanos, estamos viviendo un momento de la historia bastante, podríamos decirlo así, complejo, pero al mismo tiempo esperanzador. Porque muchos dirán, es que lo que estamos viviendo hoy en la sociedad, tanta guerra, violencia, muerte, no sé, como que el pecado tomándose el mundo por asalto de manera implacable, cuando las sociedades, cuando la cultura, cuando los gobiernos, cuando las religiones, todas están marchando hacia un mismo frente, intentando justificar, y es más, no solamente justificar, sino hacer apología del pecado, haciendo ver que las cosas malas son buenas
y haciendo ver las cosas buenas como malas, que eso está profetizado, eso está en la palabra de Dios, a los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En un momento en que la sociedad está queriendo que el pecado, que lo que la Biblia llama pecado, ahora se vea con naturalidad y normalidad, y no solamente normal, sino como algo bueno y decente para la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo de la historia muy complicado, que parece que la esperanza se acaba para aquellas personas que aún quieren conservar esos principios bíblicos, pero al mismo tiempo es un tiempo esperanzador, porque eso nos dice y nos muestra que nuestro Redentor y nuestro Salvador está muy cerca, muy cerca. Al final, que finalmente está llegando el tiempo en el que se va a unificar todo lo que está en la tierra y lo que está en el cielo bajo la tutoría y bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo crucial y es menester que tú y yo tengamos eso claro, porque según lo que nos da a entender la lección de hoy es que tú y yo, como parte de la iglesia, como parte de ese templo, estamos llamados, es nuestro deber el presentar al mundo este evangelio maravilloso del que Pablo se sentía orgulloso de ser un ministro, y ahora nosotros también, como parte de ese templo maravilloso, podemos decir que estamos allí para presentar al mundo este mensaje. Es un mensaje de vital importancia para el planeta y tú y yo necesitamos presentarlo. Mis queridos hermanos, ¿cómo nos relacionamos entre nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia? ¿Cómo nos relacionamos con la sociedad? Puede ser muy importante para que el evangelio sea predicado de la manera correcta. Así que quiero invitarte, mi querido hermano y mi querida hermana, para que hagamos un autoexamen de cómo estamos describiendo a Cristo a través de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro ejemplo, de nuestro comportamiento. Debemos trabajar en pro del Evangelio, debemos trabajar en pro de la predicación del Evangelio. Tú y yo también hemos sido llamados a ser ministros, a ser predicadores de la palabra de Dios. Según los dones que Dios te haya dado, úsalo para que el Evangelio sea anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Por el don de la gracia de Dios, tú y yo hemos sido llamados y ahora estamos aquí, en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también por gracia hemos sido llamados para que anunciemos a otras personas el Evangelio eterno. Recuerda, comparte este video con todos aquellos que están cerca de tu influencia, tus amigos, tu familia, los hermanos de la iglesia. Haz tus comentarios en el lugar de los comentarios y ampliemos y enriquezcamos el mensaje que estamos dando. Que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.